Muy bien, manos a la obra. Vamos a crear un archivo llamado file root, por ejemplo, dentro de la carpeta de Ronald. Ronald file root.txt. Y nos vamos a loguear como Ronald. Entonces, acá vamos a colocar touch file ronalds.txt. Para listarlos con detalles, simplemente digito el comando ls-l dentro de la carpeta y si se van a fijar existen los dos archivos. El primero, que ha sido creado por el usuario Ronald, que se llama file Ronald, y el segundo que ha sido creado por el usuario root, que se llama file root. Donde debemos fijarnos nosotros es en esta primera nomenclatura de caracteres que aparece en la parte izquierda. Vamos a copiarlo y vamos a trabajar con ellos. Muy bien, y aquí tenemos los archivos. Vamos a comenzar a describir. Lo primero que tenemos es un carácter, en este caso es un guión. Vamos a separar. Y el guión es el tipo de archivo. O el primer carácter que encontramos, ¿no? Es el tipo de archivo en este caso. Ahora es un guión. Lo segundo que tenemos es un grupo de 3 caracteres, rw-. Estos son los permisos del creador del archivo. En el C tenemos también un juego de caracteres que es el R, __. Y estos son los permisos del grupo al que pertenece el usuario creador. Del archivo en cuestión. Y por último también tenemos un juego de caracteres que es R-, que son los permisos de los demás usuarios. Vamos a interpretar el primer carácter. Dentro de los tipos de archivos que vamos a encontrar, por ejemplo, fijémonos lo siguiente, voy a crear una carpeta como usuario sin privilegios, mkdir, ejemplo, y voy a listarlo. Se van a fijar que en lugar de un guión ahora me aparece una letra D y el nombre en azul, el nombre del archivo. Entonces, esto significa el tipo de archivo, como acabamos de escribir en el documento de atrás. Entonces, como tipo de archivo, yo puedo obtener un guión, que es un archivo regular. En este caso puede ser un archivo de texto, como el del ejemplo, o puede ser un archivo de PHP, de texto plano en PHP, en C, en Python. Puede ser una imagen, un archivo de audio, etc. Es un archivo regular. Tenemos el D, que es un directorio. Tenemos también la B, que es un dispositivo de bloque. Tenemos también la letra C, que es un carácter especial. Pueden encontrar una L, que significa un acceso directo o un enlace simbólico. Y pueden encontrar una P, que es una tubería nombrada. O también una S, que es un socket o un zócalo. Entonces, en lugar de este guión, pueden encontrarse con cualquiera de estos caracteres, cuyo significado lo tienen, descrito en el archivo. Dentro de los permisos, como ya hemos aclarado, vamos a trabajar con el primer permiso. Que lo veamos. Tenemos ese juego de caracteres, pero nos vamos a fijar mejor
en los caracteres después del tipo de archivo, que serían nada más esos. Son 9 caracteres que yo debo interpretar. Los primeros, como ya lo hemos dicho, son los permisos del creador del archivo. Los segundos son los permisos del grupo al que pertenece el usuario creador del archivo. Es decir, todos los usuarios que pertenezcan al grupo del usuario que creó el archivo van a tener este tipo de permisos. Y también tenemos el tercer juego, que es este, que no es otra cosa que los permisos de los demás usuarios, los que no pertenecen al grupo. Ahora, cabe aclarar que root tiene todos los permisos. No importa qué usuario haya creado el archivo, él siempre va a poseer todos los privilegios para poder borrar o modificar el archivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Con los permisos, un guión significa nada. Nada. None. No puede hacer nada. El segundo que vamos a conocer nosotros es la X. En este caso, el archivo se puede ejecutar o hay permisos de ejecución. Tenemos un permiso que es la W. En este caso es escribir, lo que también indica que él puede modificar, eliminar y puede crear. Y tenemos la R. En este caso es permisos de lectura. Entonces así es como se interpreta. De manera que, si nosotros leemos ya los permisos de la línea 19 en el archivo, vamos a fijar que el usuario creador del archivo puede leer, modificar, eliminar o crear en ese archivo. O, si fuese una carpeta, en esa carpeta. Los demás usuarios que pertenecen al grupo del usuario creador solamente pueden leer. Y los demás usuarios del sistema operativo que no pertenezcan al grupo del usuario creador también nada más pueden leer. Así es como interpretamos primero los caracteres. Los caracteres tienen un valor numérico. En el documento que les comparto sobre permisos en esta semana, explico mejor cómo funciona esto. Entonces, el guión significa 0, tiene un valor de 0. X, que es el de ejecución, tiene un valor de 1. La W, que es de escritura, tiene un valor de 2. Y la R, que es de lectura, tiene un valor de 4. Si sumamos todos los valores, lo vamos a encontrar con un valor de 7. ¿De acuerdo? Ese es el valor, 7. Como valor máximo para un permiso es 7. No se nos olvide eso. De manera que, si nosotros interpretamos estos permisos, nos vamos a dar cuenta que el usuario creador del archivo tiene los permisos R, que es el valor de 4, y W, que es el valor de 2. Es decir, él posee el permiso 6. Los demás solamente tienen el permiso R, que es 4. Y los otros usuarios también 4. De manera que el permiso de ese archivo es 644. Ya lo vamos a describir mejor para que no nos confundamos. Es un tema nada complicado. Cuando uno ya aprende a manejar los permisos es absolutamente fácil poderlos manipular a nuestro antojo. Por ejemplo, supongamos que los demás usuarios también quieren o pueden escribir en el archivo. Es decir, los usuarios que pertenecen al grupo al que pertenece el creador. ¿Qué permisos le daríamos? Tendríamos que dar los permisos RW, RW, y R, espacio, espacio, o guión, guión. Entonces los permisos serían 6, 6, 4.
¿Y qué pasaría si no queremos que los demás usuarios que no pertenecen al grupo puedan hacer nada con el archivo? Sería tan sencillo como colocar rw y --, lo que significaría que el permiso es 660. Ahora, ¿cómo le otorgo permisos a un archivo? Utilizando el comando chmod. Con el comando chmod, digito el nombre del archivo y antepongo el permiso que le quiero colocar. En este caso, si queremos ubicar el permiso de este tipo, lectura y escritura y nada, simplemente tengo que colocar 660. Y vamos a hacer la prueba. Recuerda que en el video anterior nosotros pusimos dos usuarios para el grupo developers, que es Gaby y Ronald, y Bark como usuario del grupo designers. Entonces, nos vamos a dar cuenta a través de los permisos que el usuario Gaby y el usuario Ronald van a poder escribir y leer el archivo, pero el usuario Bark no va a poder hacer nada con él. Fijémonos entonces en el ejemplo. Vamos a ver, chmod 660 file ronald.txt. Si lo listamos, vamos a dar cuenta que ahora el archivo tiene diferentes permisos. Fíjate bien, el file ronald tiene guión, porque es un archivo normal, un archivo común. rw guión, eso lo puede leer y escribir. Los usuarios que pertenecen a su grupo son rw guión, y los demás usuarios que no pertenecen al grupo de él, pero que están en el sistema operativo, no pueden hacer nada. Entonces, vamos a editar el archivo, file ronald. Este archivo se puede modificar por root y por los miembros del grupo al que pertenece. Vamos a guardar. Vamos a loguear como Gaby. Gaby. Y vamos a editar también el archivo. Vamos a colocar. Sí, es cierto. Si te fijas, no hubo ningún problema. Vamos a salirnos. Y el usuario Ronald, si lo ve ahora, aquí aparece el comentario que puso el usuario Gaby. Si nos logueamos ahora como el usuario Bark y queremos ver el archivo, fíjate en lo que dice en la línea de abajo, error leyendo, fileronald.txt, permiso denegado. ¿Por qué razón? Porque el usuario, los demás usuarios que no pertenecen a su grupo, no pueden hacer nada con el archivo, ni eliminarlo, ni leerlo, ni escribir en él. Recordemos entonces cuáles fueron los permisos que le pusimos a la carpeta var www. Si no recuerdas, nosotros pusimos el comando chmod 755-r espacio var www. ¿Qué sucede? Esta variable r significa que le damos permisos recursivos a todos los archivos que se encuentren dentro de este directorio. Es decir, que todas las carpetas, todo lo que nosotros coloquemos dentro, tienen los permisos que hemos designado de esta manera. ¿Y cuáles son? Recuérdalo, el 7 es todos los permisos. De manera que, interpretándolo, es un directorio que tiene los permisos para el usuario creador, es decir, solo para root, los permisos de lectura, escritura y ejecución. Vamos a separar. Los demás usuarios, ¿qué pueden hacer? Tienes que ver los números y hacer la suma. Por ejemplo, es un 5, es decir, que simplemente puede leer y ejecutar. Entonces simplemente es r-x. Así de simple. Y los demás usuarios
que no pertenezcan al grupo de creador también pueden hacer lo mismo, es decir, R-X. Lista la carpeta con ls-l, plecavar, www, y te vas a dar cuenta que es esta misma colección de caracteres que te vas a encontrar. Entonces, yo espero no haber confundido el tema de los permisos en Linux. Espero que lo entiendas. Lee también la documentación y los enlaces que te voy a proponer para que puedas leer y puedas también interpretarlos.